Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Vida nueva en Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que nos invita a reflexionar, nos anima y nos exhorta a pensar en un momento sobre nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y de hablar. Si verdaderamente estamos dando un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Y yo le invito para que me pueda acompañar a la palabra, específicamente a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y nosotros meditemos lo que el apóstol Pablo nos aconseja en esta carta. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: esto pues es lo que les digo y les encargo en nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Hagamos una pequeña pausa aquí en este versículo. Nos quedamos en el 24, verso 24. Pablo nos exhorta, nos anima, nos alienta a que nosotros podamos llevar una vida recta, pura, basada en la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y la misma palabra dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado, libres de toda maldición, de toda mentira, de toda corrupción, de todo lo malo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, va a romper con todo lo que no es de su agrado. Y entonces Pablo aquí dice: ya no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Y mire, en la actualidad el mundo está totalmente perdido. El mundo totalmente está en una confusión, en un caos lleno totalmente de corrupción, de pecado, de mentira, de maldad, de violencia, de muchas cosas. Y las personas hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es por eso que la palabra de Dios dice: los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Nosotros como hijos de Dios no debemos de actuar según los criterios, según los pensamientos del mundo, como lo hacen los del mundo, los que aún no conocen a Jesús, sino que nosotros debemos de vivir y de actuar como nos ordena y nos insta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro manual de vida. En ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable, consagrada a Cristo Jesús. Mire, cuando nosotros compramos un electrodoméstico, ya sea un celular, un televisor, un microondas o lo que sea, trae siempre un manual. Y muchas veces nosotros
sacamos el producto, el electrodoméstico, e intentamos instalarlo, armarlo, y probamos de todo y vemos que no funciona. Y por último, nosotros acudimos al manual. Nosotros vamos, leemos el manual, nos damos cuenta, sí, me equivoqué en esto, es así, este cable va aquí, vaya. Pero nosotros acudimos por último a ese manual. Pero ¿a qué viene este ejemplo? Que así como estos electrodomésticos traen un manual de cómo se deben utilizar, qué cosas no se deben de hacer con los productos, lo mismo es la Biblia. Nos dice qué camino seguir, cómo es que nosotros debemos de actuar, de hablar, de pensar. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de hacer? Y que siempre busquemos a Dios en todo momento. Por eso la palabra de hoy nos exhorta y nos anima a que nosotros demos un buen testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, viviendo una vida de honestidad, de rectitud, de pureza, de verdad, de santidad, de consagración, en primer lugar ante Dios y luego ante las personas. Porque aunque usted no lo crea, las personas se dan cuenta de nuestra manera de vivir. Y triste y lamentablemente he escuchado comentarios de personas que dicen, para ser cristiano como él o como ella, mejor me quedo en donde estoy. Porque muchas veces hay cristianos que dan mal testimonio de Jesús, que en la iglesia son unas personas, pero al salir de la misma, su actitud, su personalidad cambia. Y entonces las personas que aún no conocen a Jesús dicen y empiezan a juzgar, empiezan a criticar muchas veces esa manera de actuar y de pensar de esa persona que dice ser cristiana. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo, para traer así a las personas a los pies de Cristo Jesús, para que nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir impacte la vida de ellos y puedan acercarse a Jesús. Pero mire, dice que ellos se han endurecido y se han entregado a vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Y el verso 20 dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Nosotros que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, no tenemos por qué seguir viviendo así. Si en el pasado, en algún momento, cometimos errores, pecados o alguna clase de vicio, fue en el pasado, quedó atrás. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, eso quedó a un lado y esa vieja manera de vivir ya no la tenemos que seguir teniendo en nuestras vidas, tenemos que desecharla. Pues el verso 21 dice, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Y el verso 22 dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Y quiero que rápidamente usted me pueda acompañar a la palabra, a 2 de Corintios 5:17. Y dice de la siguiente manera, por tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. En pocas palabras dice que si alguien está en Cristo, si alguien ya aceptó a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, las cosas viejas pasaron. Aquella antigua manera de vivir quedó atrás, quedó sepultada. Esa página quedó
sellada. Y en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, un nuevo libro con hojas en blanco se abrieron para que se escribiera una nueva historia. Y es por ello que dice, se convirtieron en algo nuevo. Nosotros tenemos que vivir de una manera agradable ante los ojos de Dios, como la palabra nos exhorta y nos manda que vivamos. Y el verso 24 dice, revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Y es por ello que la palabra de Dios en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, Él viene a romper con todo lo malo que hay en nuestra vida. Con el pecado, con la mentira, con la corrupción, con todo lo que no es agradable a Él. Es la única persona que nos hace libres verdaderamente. No hay nada en este mundo que nos pueda hacer libres. Solamente Jesús, solamente la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y dejamos que impacte nuestra vida y la transforme como Él quiere que nosotros seamos transformados. Dice que nuestra manera de vivir tiene que ser diferente a la del mundo y se distingue a la manera conforme los del mundo viven. Porque aquí dice, se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Era lo que decía, una vida íntegra, honesta. Personas que siempre hablen la verdad, que siempre estén dando un buen testimonio de Jesús, de que verdaderamente somos sus hijos, llevando una vida recta, una vida pura, siempre, siempre. Porque como decía, a través de nuestro estilo de vivir es como podemos atraer a las personas a los pies de Cristo. Nosotros todos predicamos y no necesariamente a través de un púlpito, estar en un púlpito y predicar. Porque muchas veces salimos a la calle y no podemos decir ni una palabra. Podemos estar en completo silencio y ya estamos predicando. Y quizás alguien se pregunte, Ángel Mario, ¿y cómo voy a predicar yo si estoy en completo silencio? Bueno, nosotros predicamos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Ahí nosotros ya estamos predicando. Y realmente eso sí es bastante comprometedor. Porque en cualquier momento nosotros podemos tener un comportamiento, una actitud incorrecta. Y entonces hay alguien ahí que nos está viendo y quizás en algún momento nos pueda juzgar, nos pueda criticar. Y obviamente nosotros no vamos a vivir para agradar a las personas, sino para agradar a Dios, para hablar bien de Él. Porque mire, como yo decía, he escuchado a muchas personas que dicen, para ser como él o como ella, mejor me quedo en donde estoy. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos y que realmente defraudan el evangelio. Ponen en mal el nombre de Dios. Y mire, la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros, como hijos de Dios, tengamos que cambiar ese estilo de vida. Que en nosotros tiene que haber una transformación,
una manera de pensar diferente y de actuar y de hablar diferente. Ya no como lo hacíamos antes de conocer a Jesús, porque ahora Él ya vive en nosotros, el Espíritu Santo ya está habitando en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir de una manera diferente. Y la palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2 dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. La palabra de Dios dice que cada día nosotros debemos de ofrecernos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que le entreguemos nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente al Señor, que nos consagremos todos los días, que el momento de nosotros levantarnos, decirle al Señor: Señor, hoy quiero vivir una vida agradable a ti, hoy quiero dar un buen testimonio de que soy hijo tuyo, Señor, por favor te pido que me ayudes a controlar mi carácter, que me ayudes a controlar mis emociones, mis sentimientos, mi mente, mi voluntad, Señor. Que ningún pensamiento contrario a ti invada mi mente o me haga distraer del verdadero propósito que es Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdame. Es lo que nosotros debemos de hacer como hijos de Dios todos los días. Consagrarnos, presentarnos delante de Él, para que nos ayude a vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Y continúa el verso diciendo: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que no vivamos como los del mundo viven, haciendo lo que ellos hacen. Que lo que a ellos le llaman bueno es malo. Y yo lo voy a hacer porque como ellos dicen que eso es bueno, pero obviamente sabemos que lo que ellos dicen que es bueno, es malo. Y a lo bueno le llaman malo. Dice: al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Nuestra manera de pensar debe cambiar. Y así nuestra manera de vivir también va a cambiar. Pero dígame, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo vamos a lograr nosotros cambiar nuestra manera de pensar? Simple y sencillo. Meditando en la palabra de Dios, leyendo la palabra, pasando tiempo con Dios. Solamente así vamos a renovar nuestra mente, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué? Porque vamos a llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma con la palabra de Dios, con todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios, delante de Dios. Vamos a llenar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu con ello, con la palabra de Dios, y por lo tanto nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar va a cambiar radicalmente, porque vamos a dar testimonio de que ahora Jesús es quien gobierna nuestra vida, de que Jesús tiene las riendas ahora de nuestras vidas. Si antes nosotros decíamos palabras soeces, ahora ya no, porque Jesús vive en nosotros. Si nosotros antes decíamos mentiras, ya no tenemos por qué seguir practicando la mentira. Si antes vivíamos en pecado, ahora ya no. ¿Por qué? Porque Jesús mora en nosotros, porque tenemos la palabra de Dios con la que podemos instruirnos y llenar nuestra mente, nuestro corazón con ella, para poder vivir una vida recta, pura y agradable a Dios.
Ahora sigamos con el verso aquí en Efesios, ahora 4, versículo 25. Dice: por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Hagamos una pequeña pausa aquí. Y dice aquí: ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Era lo que yo decía hace un momento. Si antes decíamos mentiras, ahora ya no, porque ahora Cristo vive en usted y en mí. Y ahora la verdad ya está en nosotros, ya está en nuestro corazón. Y Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Y podrá sonar algo gracioso esto: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Bueno, la palabra de Dios me está diciendo que es válido enojarse. Porque mire, somos seres humanos que tenemos sentimientos y que tenemos emociones. Y muchas veces nos enojamos por diversas circunstancias en la vida, porque quizás algo no salió como nosotros lo habíamos planeado o esperábamos, pero que eso no sea motivo de pecar. Y en medio de mi enojo yo diga algo que no tenga que decir, que yo ofenda a alguien, o que quizás yo le reclame a Dios, o que quizás yo hable palabras soeces por mi enojo. Claro, es válido que yo me moleste, que me enoje y diga: no salió como yo quería, pero hasta ahí nada más. Si yo me enojo con alguien, que ese enojo no dure todo el día. Me enojo muy bien, espero a que el enojo me pase y yo reflexiono y luego voy y busco a la persona y nos ponemos a cuentas y le decimos: perdóname por lo que yo te hice, si yo te ofendí o dije algo que no te agradó, discúlpame. Y nos ponemos a cuentas, porque dice que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y pecamos y dejamos que el enojo nos dure todo el día, o días o semanas incluso, le abrimos una puerta a Satanás para que pueda entrar a nuestra mente y empezar a manipularnos con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Es por ello que dice: no le den oportunidad al diablo. Si nos enojamos, no pequemos, que no nos dure todo el día. Si nos enojamos, perdonemos a quienes nos han ofendido y pidamos perdón a quienes nosotros hemos ofendido en algún momento de nuestras vidas. Continuemos con el verso 28 aquí mismo en Efesios. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Yo les decía hace un momento que ya no tenemos nosotros que decir palabras soeces, porque aquí dice la palabra: no digan malas palabras, sino buenas palabras, y que traigan beneficio a quienes las escuchen, que edifiquen a la comunidad. Nosotros tenemos que hablar palabras de bendición, palabras que edifiquen a quienes nos están escuchando. Si nosotros estamos en un grupo de amigos, de personas, no tenemos por qué hablar morbosidades, obscenidades o palabras vulgares.
Al contrario, nosotros tenemos que aprovechar ese momento para compartir el mensaje de Cristo, para hablar sobre el mensaje de salvación, sobre las buenas nuevas de salvación, de esperanza que hay en Cristo Jesús. Hablar palabras que traigan bendición a la vida de las personas que nos están escuchando, que traigan paz, que traigan aliento, esperanza. Mire, a veces puede estar una persona enferma y quizás alguien puede llegar y decir, ay, pobrecito, yo tenía un amigo, un conocido que estaba pasando por la misma situación que usted y fíjese que se murió. Mire, eso no es una palabra de bendición. Nosotros tenemos que llegar y decir, mire, creamos en el nombre de Jesucristo que usted se va a levantar, que el Señor va a hacer su perfecta voluntad en su vida, que Él va a obrar en su vida. Eso es palabra de edificación, palabra de bendición, de aliento, de paz, de fe, de esperanza. Edifiquemos a las personas con nuestro vocabulario. Que siempre tengamos en nuestros labios el nombre de Jesús. Continuemos. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. ¡Wow! Aquí dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados. Aquí es lo que yo dije hace un momento. El Espíritu Santo ya habita en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo como propiedad, como un sello, como una garantía de que somos propiedad de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él habita en nosotros, Él nos guía, Él nos direcciona, Él nos habla. Y como Él vive en nosotros y Él nos guía a toda verdad, y cuando nosotros cometemos pecados, hacemos entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros le desobedecemos, a mí siempre me gusta poner este ejemplo con relación al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo yo lo veo como un semáforo. Y quizás alguien se pregunte, ¿por qué como un semáforo? Vean, Él habita en nosotros y Él siempre nos alerta, nos advierte cuando nosotros vamos a cometer algo que no le agrada a Dios. Él nos dice, no lo hagas. Entonces, como un semáforo, la luz roja nos advierte que nosotros no podemos pasar. La luz amarilla es precaución, que ya va a cambiar a luz roja. Nos dice alerta, queda poco tiempo y nos detenemos también. Y la luz verde es que tenemos el camino libre. Lo mismo es el Espíritu Santo. Él nos advierte cuando en algún momento vamos a cometer algo que no le agrada. Él nos dice no. Pero muchas veces ignoramos su voz, lo hacemos a un lado y no lo escuchamos. Y cometemos pecado. Entonces entristecemos su corazón. Él es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones. Y lo dice la palabra, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Mire, el Espíritu de Dios vive en nosotros, dejémonos guiar por Él. Que Él sea nuestro semáforo. Si yo voy a hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios, si Él me dice no lo hagas, no lo tengo que hacer. Si en algún momento yo voy a tomar una decisión apresuradamente, sin consultarle a Dios, y el Espíritu Santo me dice no lo hagas, no lo hagamos. No lo hagamos. Cuando nosotros vayamos al Espíritu Santo y le digamos, guíame a tomar la mejor decisión, guíame,
Espíritu Santo, revélame si tengo que tomar esta decisión, si tengo que hacer esto o no. Y el Espíritu Santo nos dirá sí o no. Si Él nos da una luz verde, quiere decir que sí, que sigamos adelante. Pero si Él nos pone una luz roja, quiere decir que nos detengamos, que pensemos y reflexionemos si estamos actuando bien, si realmente lo que vamos a hacer es correcto, si realmente lo que vamos a hacer es de beneficio para mi vida, es de bendición. En primer lugar, para Dios. Voy a darle yo gloria y honra a Dios a través de lo que yo voy a hacer. Todas estas cosas nosotros debemos de ponernos a pensar en relación al Espíritu Santo que habita en nosotros, que Él nos advierte muchas veces, pero nosotros no le hacemos caso y lo ignoramos. No entristezcamos más el corazón de Dios, el corazón del Espíritu Santo. Mire, el Señor viene pronto. Jesús viene pronto. Yo no sé si venga al finalizar este mensaje, si venga al anochecer, en la madrugada, mañana, dentro de 2 semanas, 1, 2, 3, 20 años. Yo no lo sé, pero lo que sí sé con certeza y claridad y en base a la palabra de Dios es que Él viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Las señales que Él dijo en Mateo 24 ya se están comenzando a ver. Ya está claro que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está próximo. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él, buscarlo a Él, vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestro estilo de vivir y vivir como Él quiere. Jesús viene pronto, amado y amada que me está viendo y escuchando. Él viene pronto. Hagámosle caso al Espíritu Santo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque habrá un momento donde llegará un momento donde ya no podremos buscar a Dios, donde ya no se va a poder buscar a Dios. Y qué triste va a ser eso, que ya no podamos buscar a Dios. Pero ahora que tenemos tiempo, la bendición de buscarlo, hagámoslo. Mire, en algunos países es prohibido mencionar el nombre Jesús o tener una Biblia. Es pecado, es considerado alta traición al gobierno. Pero nosotros tenemos la bendición de poder expresar libremente nuestra fe, nuestra alabanza y adoración a Dios. Busquemos a Dios, cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ya no vivamos como lo hacíamos antes. Vivamos como Dios quiere que vivamos, para que así comprobemos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Luego dice: alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow, dice: alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Todo eso nosotros tenemos que desecharlo de nuestra vida. Nosotros ya no tenemos por qué tener pensamientos de maldad. Nosotros ya no tenemos por qué tener enojo, envidia, celos, amargura en nuestro corazón. Nosotros tenemos ya que tener una mente renovada. Nosotros tenemos que vivir de una forma diferente, con un espíritu diferente, con un espíritu que provenga del Señor, que es el Espíritu Santo que vive
en nosotros. Mire la palabra de Dios y con esto voy a ir finalizando. Gálatas 5:22 dice, en cambio, lo que el Espíritu produce, Espíritu aquí está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Gálatas 5:22 al 25. Mire, aquí Pablo dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Esto ya no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos que desecharlo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. Tenemos que sacarlo por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos vencer estas cosas. Y nosotros tenemos que tener al Espíritu de Dios para que produzca ese fruto en nosotros que hemos leído: el amor, la amabilidad, la humildad, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, el dominio propio. Todas estas cosas tienen que reinar en nuestro corazón. Si alguien me ofende, yo tengo que tener dominio propio y controlar mi lengua. Porque en algún momento mis emociones van a querer responder a ese insulto, pero yo tengo que tener dominio propio y quedarme callado. Tener un espíritu de paz, de mansedumbre, de templanza, de tolerancia, de humildad. Y luego dice, y los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Y si ahora vivimos por el Espíritu, con E mayúscula, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Si ahora nosotros ya somos hijos de Dios, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, tome las riendas de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra mente, para que sea Él quien nos vaya guiando por el camino correcto, para que sea Él quien vaya produciendo ese fruto en nosotros, para que vaya cambiando nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar en esta tierra. Amado y amada, esta palabra nos exhorta, nos anima, pero sobre todo nos confronta. Y como yo lo decía a un principio, somos seres humanos que tenemos dificultades, defectos, debilidades, errores. Porque somos seres imperfectos, nadie aquí es perfecto. Y tendemos muchas veces a equivocarnos, pero no estamos solos. Está Jesús, está el Espíritu Santo que quieren ayudarnos a salir de esa vida de pecado, de mentira, de corrupción, de maldición, para traernos a una vida de bendición, a una vida de paz, de bendición, a una vida fructífera, a una vida que agrade a Jesús, que agrade a Dios. Una vida que dé testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amado y amada, yo dejo esta palabra en su corazón para que reflexionemos por un momento si hay aspectos en nuestra vida que deben cambiar, aspectos que quizás aún tenemos y que debemos desechar, aspectos que tenemos ya siendo cristianos y que ya no tenemos que tener. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo limpiando todo lo que no sea agradable
ante Él en nuestra vida. Que sea Él que limpie todo nuestro ser, alma y espíritu, para que pueda Él habitar en un lugar, en un ambiente libre de pecado, libre de inmundicia, libre de toda clase de maldad, y que sea el fruto del Espíritu Santo que reine en nuestras vidas, para poder nosotros llevar una vida agradable, para que nosotros podamos vivir como hijos de luz. Vida nueva en Jesús.